Es abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hade. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más delante de tu presencia venimos, humillados ante tu trono de gloria, implorando tu dirección en esta noche. Revísteme de la unción de tu Espíritu para exponer tu palabra con poder y con autoridad, para que la palabra fortalezca, edifique, ministre, redarguya el corazón de nosotros, y tú te entrones con poder en todo corazón que se abra en esta noche para recibirte a ti. En el nombre de Jesús, proclamo que Jesucristo es el Señor de la congregación de los santos, y reprendo en tu nombre, Jesucristo, toda fuerza antagónica, toda oposición de las tinieblas la declaro sin poder, y el nombre de Jesús sea glorificado. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Qué poderoso hemos hablado estos días a través de tus siervos sobre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que esta noche, a través de la palabra,
quisiera proponerles un reencuentro con ese Señor y Salvador Jesucristo a través de su poderoso Espíritu Santo. Aleluya. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué el apóstol San Juan ha recibido esta nueva revelación de Jesucristo? Entre otras cosas, así se llama Apocalipsis, revelación. Alguien se ha preguntado por qué no era suficiente la percepción que tenían de Jesús. Entre otras cosas, la imagen que tenía Juan de Jesús. Bueno, la imagen de Cristo crucificado en la cruz, cuando exclamó: Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Y desde la cruz mirando al Salvador ensangrentado en esa cruz. O la otra imagen de Jesús resucitado las veces que se apareció a los discípulos. Pero ahora el texto nos va a decir que Él está en la isla de Patmos por causa de la predicación del testimonio de Jesucristo. Y estaba adorando al Señor en el día del Señor. Y en medio de su momento de adoración, Él escucha una gran voz como de trompeta. Juan la describe como el estruendo de muchas aguas. Y va a decir, esa voz le va a decir que escriba las cosas que ha visto y las que están sucediendo y las que van a suceder después. Y cuando Juan se voltea para mirar, para ver quién es la voz que habla, ve a Jesucristo en su máxima expresión, que no lo puede definir en una sola palabra. Y ahora Juan lo va a describir. Lo describe como aquel que encierra una semejanza de hijo de hombre, pero a la vez un majestuoso rey de gloria, que precisamente caminaba en medio de 7 candeleros de oro, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, señalando con eso para en aquel tiempo la pompa de un rey, que entre más grande era la pompa, más majestuoso era el poder del rey. Ceñido por el pecho como un cinto de oro, gran sacerdote, sus cabellos y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, para reflejar con eso expresión de sabiduría. Sus ojos como llamas de fuego penetrante y sus pies como bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo ve que tiene en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la descripción que el apóstol Juan nos va a decir en una nueva revelación de Jesucristo. Ya no va a ver al Cristo crucificado, a un Cristo colgado en una cruz. Ahora va a ver
la majestuosidad del Rey de Gloria. Ahora va a ver no al Cristo colgado en una cruz. Ahora va a ver al supremo Rey del cielo y de la tierra. Y es precisamente para fortalecer a la iglesia de aquel momento. La revelación que Juan recibe precisamente para fortalecer a la iglesia, para que pueda afrontar con nueva fuerza la opresión que estaba teniendo en aquel momento. Dios tiene un propósito con su iglesia y nada lo va a cambiar. Él cada día nos preparará para que podamos permanecer firmes y seamos la iglesia que da testimonio de Jesucristo. Los planes de la iglesia nadie los va a cambiar. Podrá venir lo que venga. La iglesia de aquel momento a la cual le escribe esta revelación el Señor estaba afrontando la persecución del Imperio Romano. Domiciano, el emperador, estaba demandando adoración, como lo vimos la primera noche. El emperador estaba sentenciando a muerte a los cristianos por no adorarle. Y ahora el Señor, que conoce a su iglesia y que la ama y la cuida y la hace permanecer firme, envía la revelación, se presenta Él mismo en su máxima expresión para que Juan pueda describirle a la iglesia quién es el Jesús que tenemos como Señor y como Salvador. Aleluya. ¿Puede emocionarse usted al pensar que no tenemos a un cualquier Señor? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe por qué Juan cayó como muerto? Porque nadie podía ver la presencia del Señor y vivir. Así como describe el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Al ver la majestuosidad de Dios, el profeta: ay de mí, que siendo inmundo de labios, han visto mis ojos al Señor. Y sabe que lo que le espera es la muerte, pero el Señor ahora pone su diestra sobre Juan, lo toca y le va a decir: no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, pero vivo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y soy el que tengo las llaves de la muerte. Mis queridos, amados jóvenes, Apocalipsis nos propone una espiritualidad que nos capacita para afrontar lo que está por suceder. Una espiritualidad conducida por el Espíritu Santo que nos guía a la palabra, donde encontramos la revelación plena de Jesucristo. Y esta experiencia ha de ser vivida en obediencia al Señor, que nos dice: no tengan miedo, no temas. Jesucristo, con voz como de estruendo de muchas aguas, también a su vez extiende su mano para tocarnos a nosotros. Y su voz, semejante a una voz de trompeta que producen reverencia,
pero a la vez una profunda paz. Su presencia arrolladora, pero también consoladora, y nos acompaña en medio del sufrimiento y los abusos de los poderes. No temas, es la respuesta del Señor a nuestra postración. Él pone a su disposición su poder, ese poder que transforma la tribulación en victoria, la muerte en vida, vida perdurable por los siglos de los siglos. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿por qué la iglesia no cae rendida a los pies de Jesús como cayó Juan? ¿Por qué hay poca rendición al Jesús de la gloria? ¿Por qué poco quebrantamiento ante la majestuosidad del Señor? Y es el punto que debemos desglosar ahora. Es el punto que queremos nosotros descubrir. Y la invitación del Señor a que lo veamos como el Rey de Gloria, pero que nuestra actitud ante Él sea de reverencia y de postración y de humillación, reconociéndolo como mi Dios grande y soberano en nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Dicho esto, procederé a describir el propósito que Dios tuvo con la iglesia de aquel momento y tiene con la iglesia que sigue hasta hoy, que somos nosotros. Dios tenía un propósito: mostrarle a Juan su gran revelación, para que la percepción que tenía quizás de un Jesucristo en la cruz colgado, ahora pudiera entender que no está clavado en la cruz, sino que es el defensor de la iglesia que vive para siempre, y no importa lo que el diablo quiera decir y aparecer y hacer, en el nombre de Jesús la iglesia tiene todo el poder que nos ha sido dado en el nombre de Jesús. Y en ese orden de pensamiento, el apóstol Pablo va a escribirle a los Efesios el capítulo 1, versículo 15. Y quiero que lo lea conmigo, Efesios capítulo 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y escuche esto: y sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia.
Ese Jesús poderoso que vio Juan ahora es la cabeza de la iglesia, que está por encima de todo principado, está por encima de toda autoridad, está por encima de toda fuerza maligna, está por encima de todo diablo, en el nombre de Jesús. Él, ese Jesús, es el Señor de la iglesia. No estamos solos. Ahora, la revelación dice: escribe las cosas que están sucediendo y las que están por suceder, las que estás viendo y las que sucederán. El mismo mensaje para nosotros hoy: no temas por las cosas que están sucediendo y por las que han de suceder y por las que vendrán. La iglesia, el pueblo de Dios, lo tiene claro. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Podrán decir lo que quieran. Los gobiernos del mundo podrán cambiar lo que quieran. Podrán cambiar y decir que ahora no hay hombre y mujer, por ejemplo. Podrán inventar lo que quieran. Pero hay un pueblo santo, escogido por Dios, que tiene una revelación clara en la palabra del Señor. ¿O alguna duda? ¿Alguna duda de la revelación del Señor? El Señor le está diciendo a Juan: dile a mi iglesia que no tema. Dile a mi iglesia que no tema. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. El que vivo, morí, pero vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia hoy tiene que fortalecerse en ese Señor que vive para siempre. Y no temamos a cualquier circunstancia que venga. Aún para predicar va a haber nuevas legislaciones y será a lo mejor delito. Pero el Espíritu Santo nos dará lo que habremos de hablar cuando llegue ese momento. Pero para que eso pase, se necesita que haya muchos Juan, que reciban la revelación del Señor. Para que eso pase, se necesita que haya muchos siervos, hombres y mujeres que reciban la revelación del Señor. Alabado sea su nombre. Ahora, en este mismo orden de pensamiento, la iglesia la establece el Señor Dios Padre, poniendo a Cristo como cabeza. Segundo lugar, Jesucristo ahora aparece mostrando sus credenciales a los discípulos. Mateo 28, que hemos hablado estos días. Mateo capítulo 28 va a decirnos al final del capítulo: y Jesús se les apareció a los discípulos en el lugar que les había declarado que lo esperaran. Al verlo muchos dudaron, unos creyeron, otros dudaron, pero Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él va a repetir la palabra que el Padre le ha dado y que Pablo la pronuncia en Efesios capítulo 1. Yo lo puse sobre todo principado y sobre toda autoridad. Ahora Jesús llega delante de sus discípulos y le va a mostrar su credencial y le dice: señores, el Padre me ha conferido
toda potestad, tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Y por cuanto tengo todo el poder, ahora vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Queridos jóvenes, bien oraba nuestro joven diciendo: somos una generación fuerte, pero seremos fuertes en la medida que tengamos clara la revelación de Jesucristo para nosotros. No dudes un momento en quién tú eres. Un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Como oró, el mundo ha dicho que son una generación frágil, pero en Cristo tú eres más que vencedor. Aleluya, aleluya, aleluya. El mundo está diciendo que tú no tienes identidad y que la busques y que busques la plenitud de tu identidad, pero tú tienes una identidad en Cristo Jesús y estás registrado en el libro de la vida como hijo de Dios. Aleluya. Y Dios te ha dado un nombre de hijo de Dios y Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, alabado sea Dios. Que sí, Dios entregó esa revelación a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que se ha hecho por estos 2000 años. Hacer discípulos de Jesucristo. Ahora, algunos pensarán que está amenazado el reino. El reino de Dios no está amenazado. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mayor es el que está con nosotros. No hay amenaza que pueda. ¿Listos? Revelación. Nace la iglesia a través del el Padre encomienda a su Hijo y el Hijo ahora le entrega la encomienda a sus discípulos que hasta hoy estamos. Pero falta una cosa. Falta una cosa que es la más trascendente ahora. Número 3, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Va a decirnos de memoria, Hechos 1, 8. Ahora Jesús se presentó con las credenciales ante sus discípulos. Ahora el Señor te va a entregar a ti el poder. Y como dice la palabra, Hechos capítulo 1, 8, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis. ¿Dónde? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde? Aquí estamos hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a ser testigos? ¿Con qué autoridad? Duró con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tendrían la responsabilidad de ser el testimonio del reino de los cielos en esta tierra. El Señor prometió que enviaría el Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos: vendrá el Consolador. Os conviene que yo me vaya. Y porque después que yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo y Jesucristo son dos personas de la deidad que caminan de la mano en medio de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo nos es dado para proclamar a Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que oigamos la voz del Señor. Y permítanme hacer esta comparación. El Espíritu Santo es como esa fuerte voz de trompeta que oyó Juan, para que cuando tú voltees a mirar, veas a Jesucristo el Señor. Allí es donde estamos hoy. ¿Por qué nos hace falta más denuedo? ¿Por qué nos hace falta más poder? Porque poco estamos escuchando la potente voz del Espíritu Santo, que es el que nos conduce a mirar a Jesucristo y su revelación, la palabra del Señor. ¿Por qué no caemos rendidos a sus pies? Porque nadie podrá humillarse delante del Señor y llorar quebrantado a sus pies si no puede apreciar su revelación en su majestuosidad. Y solo un corazón contrito y humillado podrá experimentar el poder de la gloria del Señor, que le quebrante el corazón y el alma. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Solo con la presencia del Señor se va a poder experimentar muchos resultados. Vamos a ver por la palabra cómo experimentaron los discípulos la presencia del poder del Espíritu Santo, y que debería ser la vivencia de nosotros como iglesia hoy. Después de recibir la palabra del Señor, la promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8, pocos días después, ellos estaban reunidos y de repente, capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las cosas que tenemos que reconocer hoy en día es que nuestra búsqueda de la presencia del Espíritu Santo en nosotros ha estado relegada un poco más. Y voy a ahondar más sobre esto, porque esta nueva generación tiene que tener un reencuentro con el Señor a través de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
ese día que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no sé en qué momento de la historia cambiamos. Bueno, creo tener algunas razones. Hubo en algún momento muchas cosas que hicieron parar, hicieron frenar ese mover, porque el pentecostalismo trató de desfocarse y entonces hubo que tener control, pero quizás nos hemos ido al otro extremo donde ahora muy poco se habla de la experiencia con el Espíritu Santo. Yo recuerdo aquellos años cuando, muchachos, el pastor nos llevaba a ayunos y la palabra era: vamos a buscar la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Los mayores aquí lo experimentamos. Pastor Lácides, a lo mejor vamos a buscar más llenura del Espíritu Santo. Y de pronto un poco de confusión, que si los que hablaban en lengua eran los únicos que podían tener el Espíritu Santo o cualquier cosa parecida. Hoy la tenemos bien clara. El Espíritu Santo, Dios nos los ha dado a nosotros para que podamos tener el control de nuestra vida desde la cabeza hasta los pies. Y no importa que no hables en lengua, lo importante es que Dios nos tenga controlado hasta la misma lengua. Aleluya. No importa que no se hable en lengua, pero que el Señor controle nuestra lengua para no hablar lo que no debe hablar, o los pensamientos para no pensar lo que no debemos pensar, o los pies para no hacer lo que nosotros querramos hacer. ¿Me hago entender? No importa que no hables en lengua, no estamos diciendo eso. La plenitud del Espíritu Santo se va a evidenciar en la medida en que usted tiene dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo la vas a experimentar cuando tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, cosas en las cuales no hay quien se meta, porque esa es la plenitud de vida en Cristo Jesús. Es decir, no puede tener un corazón que tiene la plenitud del Espíritu Santo crisis de temor, de miedo, de insatisfacción, porque ahora tiene la paz de Cristo, y no cualquier paz, la que Cristo da a través de su Santo Espíritu. Él está aquí en esta noche, y esa es la revelación que Juan ve, para que nosotros tengamos también su presencia con nosotros. ¿Y cómo voy a experimentarlo? Teniendo claro lo que el Señor dice para nosotros. Reciban. El día que creímos, recibimos las arras del Espíritu Santo. El día que creímos, recibimos las llaves de eso que se va a volver un rema en nosotros y que va a crecer en la medida de nuestra consagración al Señor. Usted sabe que ya recibió al Señor, tiene a Jesús en su corazón, a Jesucristo en su corazón. Ahora usted va a crecer con el Señor, y en la medida que usted va a crecer con el Señor en su relación, en su comunión con Dios, con el Señor, ahora usted va a experimentar el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para que le dé dominio propio, para que camine en la vida sin temores. Como escribe John Stott. John Stott dice: ¿qué sería de nosotros? Sería imposible ser cristiano, y mucho menos vivir y crecer como cristianos, sin el benigno Espíritu Santo. A Él le debemos todo lo que somos y tenemos
como cristianos, como hijos de Dios, porque Él vino para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Señor lo envió para eso. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Vaya apropiándose de esa palabra. Y ahora, ¿cómo experimentaron esa autoridad los discípulos? ¿Cómo lo experimentaron? ¿Alguna vez usted tenía conocimiento que Pedro, el discípulo impulsivo, el discípulo que le cortó la oreja a aquel soldado la noche que Jesús iba a ser entregado, el que le dijo: Señor, ¿cómo así? Yo no te voy a dejar morir. Y Jesús les dijo: mira, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Era un hombre muy humano, con todas sus luchas, pero ahora que recibe el poder del Espíritu Santo, vas a ver qué pasa. Capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo o de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Quiero mostrarte un antes y un después. Un antes sin la presencia del Espíritu Santo y un después con el poder de Dios en su vida. ¿Qué pasó? Sencillamente recibieron el poder del Espíritu Santo. Y ahora Pedro se atreve a hablarle a un cojo que estaba ahí hacía muchos años. Y tiene la autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Y mire la propiedad como lo dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero tengo el poder del Espíritu Santo para ordenarte en el nombre de Jesús que te levantes. Aleluya. Ahora me puedes entender qué nos hace falta para tener más el fuego y el poder de Dios. ¿Qué hace falta para que esta generación sea una generación poderosa en las manos de Dios? ¿Qué hace falta para que tengamos el denuedo? ¿Qué nos hace falta para que tengamos la unción del Espíritu Santo? En esta noche te digo: no es el predicador que viene de otros países para que te toque y recibas el poder de Dios. No tiene que pasar algo estruendoso para que recibas el poder del Señor. Ni tiene que pasar algo fantástico que ahora en adelante ya tú no quieras caminar sobre el suelo. Antes, por el contrario, los que tienen el Espíritu del Señor son los hombres y mujeres más humildes sobre esta tierra. Alabado sea el Señor. ¿Sabes cómo conseguir la presencia del Señor? Escucha su voz por la palabra. Escucha su voz por la palabra. Y el Señor te dará cada vez más experiencia con el Señor. Escucha su voz por la palabra y el Señor te dará más experiencia con el Señor. Habla con Él. Mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta, y en tu aposento ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No te esfuerces por pretender
ser algo en un púlpito, en una tarima, un cantante, esfuérzate por meterte en la presencia de Dios y Él te recompensará en público. Aleluya, aleluya. No pretendas que en el reino de los cielos no funciona como los marketing del mundo. El reino de los cielos se crece de rodillas en la presencia del Señor. Y cuando se crece de rodillas en la presencia de Dios, Dios te recompensará en público. Alabado sea su nombre. No necesitamos más confusión, no queremos más confusión, no tienes por qué confundirte, la tienes clara, sabes quién eres y sabes dónde está lo que el Señor ha prometido para nosotros. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que sean mis testigos. Ustedes son mi iglesia, yo la compré con mi sangre, la he establecido con el poder de Dios. Jesucristo está por encima de todo principado y es el cabeza de la iglesia. Y ahora necesita que su iglesia se levante con poder y denuedo para proclamar que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Alabado sea su nombre para siempre. Bendita su gloria. Pedro nunca había experimentado el poder de Dios. Nunca había experimentado nada de esto. Pero acabó de tener una experiencia con el Señor. Y la historia no termina allí. Porque cuando el cojo fue sano, se levantó, abrazó a los apóstoles y entró al templo y se pararon en el pórtico y la gente se agolpó y eso que no había redes sociales, la gente se agolpó viendo al que había sido sanado. Y de repente la multitud corrió para ver el testimonio y esto incomodó a las autoridades que estaban al frente en ese momento, al Sanedrín, y les echaron mano. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Acuérdate que el primer discurso de Pedro se convirtió la gente aquel día como 3,000 personas. Pero hablando ellos al pueblo, vino sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, que era como 5,000 personas, creyeron en el Señor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos capítulo 4 versículo 7. Entonces Pedro, ¿qué? Entonces Pedro, ¿qué? Está leyendo conmigo Hechos 4:8. Entonces Pedro, gagueando y tartamudeando. Entonces Pedro, temblando de miedo. Entonces Pedro, todo cabizbajo: no, señores. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, señoras y señores, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sepan, señores, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! Estás notando la autoridad de un hombre lleno del Espíritu Santo. Estaban ante las mismas autoridades que habían dado la orden de crucificar a Jesús. O sea que Pedro podía estar sentenciado en cualquier momento de ser crucificado, pero no tenía ningún temor. Alabado sea su nombre. No tenía temor porque estaba. Y ante la máxima autoridad que le podía mandar a decapitar, les dijo: señoras y señores, este Jesucristo es el que ustedes mandaron a crucificar, pero que Dios el Padre resucitó de los muertos y está vivo para siempre. Aleluya. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Este Jesús no hay otro nombre. Con autoridad. Este es el denuedo que nos hace falta. Este es el denuedo que nos hace falta. Este es el poder que le hace falta a la iglesia. Este es el poder que le hace falta o que va a tener esta nueva generación. Amén. Este es el poder que va a tener esta nueva generación. Aleluya. Mira, mejor lo digo de otra manera. Este es el poder que ha tenido la iglesia por 2000 años para resistir al enemigo. Este es el poder que ha tenido la iglesia para mantenerse en Colombia testificando que Jesucristo es el Señor. Este es el mismo poder que ha tenido la iglesia para levantarse en medio de persecuciones, como lo registra la historia de Colombia. Jóvenes queridos, menores, los que tienen estos 20 años, ustedes no saben lo que pasó en Colombia. No crea que todo ha sido color de rosa y que ahora tenemos libertad religiosa. La libertad religiosa apenas fue aprobada recientemente. Nuestros mayores, nuestros pastores mayores, veteranos que durante estos años, 200 años, que cumple la iglesia evangélica en Colombia, de los misioneros haber venido a Colombia para predicar la semilla del evangelio. Aquí dieron sus vidas, aquí murieron, aquí se entregaron, aquí proclamaron a Jesucristo. Muchos de ellos murieron sin ver frutos, porque había persecución. Aquí fueron encarcelados, muchos de ellos asesinados. Pero este es el fruto, la iglesia cristiana en Colombia, porque muchos de esos misioneros sembraron el evangelio y aquí estamos. Y nosotros no vamos a ser la excepción de tener el mismo poder de Cristo Jesús para nosotros. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Usted no va a ser la excepción. Esta noche de aquí proclamo en el nombre de Jesucristo que se levantará una generación de autoridad y de poder, que no estará pensando en el bullying que le hacen, que le resbale el bullying. Usted sabe en quién ha creído. Alabado sea su nombre. Una generación que no va a estar atenta a lo que diga este mundo, porque sabe lo que tiene en Cristo Jesús.
que no le va a importar lo que digan de su apariencia. Usted sabe quién es. Alabado sea su nombre para siempre. Esta noche saldrá de aquí una generación con el poder del Espíritu Santo. Estos días saldrá de aquí una generación con el poder de la presencia de Dios para caminar. Aleluya. Cuando vieron el denuedo de Pedro y de los discípulos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras y del vulgo no significan que eran unos ignorantes ni analfabetas. Lo que está queriendo decir el texto sagrado era que ellos no tenían por qué saber las cosas que solo eran para los rabinos sobre las cosas del Mesías. Esa es la piedra reprobada por los hombres. Ellos no tenían por qué saber eso. Y ahora ellos están confesando y viendo que eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y me gusta esa parte, y reconocían que habían estado con Jesús siendo sus discípulos. Y la generación de hoy, el mundo de hoy va a reconocer que tú y yo somos discípulos del Señor y que hemos caminado con el Señor. Aleluya. La gente tendrá que ver que usted es diferente. La gente tendrá que ver que tú no te comportas como los demás. La gente tendrá que saber qué pasa contigo, que no tienes ninguna confusión con tu identidad. La gente tendrá que saber qué pasa contigo, que no te pareces a los demás. La gente tendrá que saber que tú no eres igual a los demás. Aleluya. Aleluya. Y la respuesta es sencilla. Usted y yo caminamos con Jesús. Caminamos con Jesús. Tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y el Espíritu Santo morando en el corazón. Y no puedo mantener una cabeza cabizbaja, sino glorificando a Jesucristo por encima de todo. Y podrán confrontarme donde sea y pararte en la universidad, quizás abrumado por muchos que se están burlando, pero con la autoridad del Señor estoy seguro que te llenará los labios y la boca de palabra para hablar con poder de Dios. Y la gente se maravillará de que tú eres un hijo de Dios y reconocerán que tú eres discípulo de Jesucristo. ¿Me hago entender? Aleluya. Lo creemos. No temas. No tienes por qué temer. Las historias están, los libros están llenos de historias para contarnos lo que ha pasado con los jóvenes que en universidades se pararon firmes testificando quién es Jesucristo. Josh McDowell es escritor cristiano maravilloso. Su primer libro es que escribió, Evidencias que exigen un veredicto. Su historia cuenta que él en la universidad se empezó a burlar de los cristianos. Y había un grupo de cristianos, muchachos y muchachas cristianas, que los confrontaba y les hacía preguntas y los retaba. Y cada vez los cristianos le respondían. Y él se dio a la tarea de investigar más para confrontarlos. Y en la investigación se encontró con Jesucristo. Ha escrito muchos libros. Más que un carpintero es uno de ellos que hemos regalado y que, a propósito, para que usted lo lleve, Más que un carpintero. Y la historia de Max Dowell escribiendo cuando estaba en la universidad, pero unos cristianos firmes que testificaron de Jesús. Querida juventud, las universidades no se divulgue más entre el pueblo. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimidaron o los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo: sí, señores, como ustedes digan, no vamos a predicar más.
Dice así: los intimidaron, los amenazaron y les dijeron: no vayan, no salgan a predicar más. ¿Y qué dice? ¿Qué respondió Pedro y Juan? Entonces Pedro y Juan respondieron diciéndole: señores, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque, escúcheme esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí quiero que se entre. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y ahí quiero detenerme. ¿Qué habían visto ellos? Habían visto a Jesús enseñando por 3 años la palabra. Habían visto a Jesús resucitado. Habían visto a Jesús dándoles promesa del Espíritu Santo. Y habían visto la venida del Espíritu Santo y habían experimentado el poder del Señor. Queridos jóvenes, nosotros podremos mantenernos firmes testificando lo que usted ha experimentado. Si usted no ha tenido un reencuentro con Jesús, o hablemos de un encuentro personal con Jesucristo, usted no podrá hablar de Jesucristo. Si usted no ha tenido una experiencia que el Espíritu Santo le ha llenado, usted no puede hablar del Espíritu Santo en su vida. Si usted no ha tenido una experiencia de la palabra en su vida, usted no podrá hablar de la palabra. ¿Me hago entender? Ellos pudieron decir: señores, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en una palabra, no podemos dejar de testificar que Jesucristo es el Señor y Salvador. Aleluya. No podemos dejar de testificar que Jesucristo es el Señor y Salvador. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Dónde está la generación que puede decir lo mismo hoy? Pregunto, ¿hay una generación que puede decir que Jesucristo es el Señor de su vida? ¿Hay una generación que ha experimentado una relación con la palabra? Menos, ¿verdad? ¿Hay una generación que ha experimentado una relación con la palabra de Dios? Y hay una generación que también sabe quién es el Espíritu Santo. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Conclusión. Reconocemos que necesitamos una voz como estruendo de muchas aguas que nos haga ver a Jesucristo en el esplendor de su gloria. Que caigamos humillados a sus pies. Necesitamos más pasión por Jesucristo. Necesitamos mayor consagración de toda nuestra vida para que el Señor en su soberanía derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. La iglesia necesita consagración para luego experimentar la presencia del Señor y el mover de su Espíritu. El Señor está dispuesto para manifestarse en medio de nosotros, pero necesita que haya personas dispuestas a mantener comunión íntima con Él. Esta comunión con el Señor implica una vida de obediencia a la palabra. Esta comunión implica que haya una consagración. El resultado de esa obediencia será la manifestación poderosa del Señor en sus vidas. Reconocemos que hay pasividad en la iglesia, producto de la falta de consagración. Este es un proceso diario.
de querer consagrarnos y se produce motivado por la palabra, leyendo la palabra, se produce a solas con Dios en oración, Él me dará su Santo Espíritu. Esto demanda entrega, demanda esfuerzo, demanda decisión, demanda querer presentarnos ante el Señor reconociendo nuestras flaquezas y debilidades. Esta es la razón por la que vamos a encontrar diferencia entre un cristiano consagrado y otro que no mantiene una comunión con el Señor. La obra del Espíritu Santo es convencerme de la necesidad que tengo de mantener una vida que agrade y obedezca al Señor. Esto es una vida consagrada, que no se conforma a los deseos de la carne, que sacrifica cada día la carne en la cruz del Calvario, que no permite que la carne sobrepase al Espíritu, sino que se transforma conforme al carácter de Cristo y puedo decir día a día, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, con el fin de agradarle diariamente. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Voy a leerlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, 1 al 8, perdón. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, dígame conmigo, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y hemos testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Consagración. Esta consagración es una relación personal con el Señor que no dejará apagar nuestra vida con Dios. Y leo rápidamente lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, 17. Va a decirnos el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de día y día. Renovaos el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desechen toda mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Consagración. Y te aseguro que pronto habrán pasado 50 años de fidelidad al Señor. No que ahora estamos en un cuerpo glorioso, no, aquí estamos y las luchas seguirán todos los días, pero el Señor nos dará la fuerza para mantenernos. Pronto pasarán, la vida pasa muy rápido.
Vamos a estar de pie.